Hola, mis queridos hermanos, una vez más, por la gracia del Señor, desde la ciudad de Surrey, BC, Canadá, les enviamos un abrazo, un cordial saludo. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Es la lección número 7 y tiene como título Un retrato del amor. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13 y versículo número 13. Ahora permanecen estos tres dones: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Vamos a tener una palabra de oración para pedir la guía del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Suplicamos que bendigas a los que la escucharán y que, Padre bendito, podamos poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. En la lección de maestros se nos cuenta una historia de una joven que se llamaba Ana. Ana vivía con su abuela. Sus amigas a menudo invitaban a Ana a salir, pero ella elegía siempre quedarse en casa, cocinando, limpiando, leyéndole a su abuela, quien a veces sufría de demencia y olvidaba hasta su nombre. Una noche, la abuela de Ana se frustra y se enfada con ella, olvidando toda la bondad que Ana le ha mostrado. En lugar de enojarse o irse, Ana toma suavemente su mano y dice: Está bien, abuelita, te quiero. Continúa cuidándola, incluso cuando no recibe gratitud a cambio. Ana no ayudaba a su abuela, no le servía para recibir conocimiento o recompensa de parte de ella. No buscaba alabanza, simplemente amaba a su abuelita. Mis queridos hermanos, en esta semana vamos a estudiar acerca de Primera de Corintios capítulo 13, un poema del apóstol San Pablo acerca del amor. Se nos dice aquí en la introducción que Pablo utiliza una palabra. Esta palabra es la palabra ágape. Yo sé que hemos escuchado muchas explicaciones y sermones acerca de esta palabra. Los grecorromanos en el tiempo de Pablo tenían varias palabras para referirse al amor. Tenía el amor o la palabra eros, que se refiere al amor entre parejas, matrimonio, sexual, erótico, y tenían la palabra fileo, que significa amor entre hermanos. Pero esta palabra ágape aparece muy pocas veces en los escritos extrabíblicos. Sin embargo, se nos dice aquí que en el Nuevo Testamento se cita más de 270 veces y Pablo, de esas 270 veces, la cita 135 veces en su carta. Quiere decir que esto representa casi la mitad de todas las ocasiones en que dichos términos se citan en el Nuevo Testamento. Entonces, como vemos aquí, el tema central del apóstol San Pablo a la iglesia de Corintio es el amor, y también en las otras cartas que el apóstol escribió. Mi querido hermano, esta lección va a girar en torno a tres aspectos principales: la supremacía del amor. Vamos a estudiar acerca de las características del amor. Aquí nosotros vamos a estudiar las palabras en el idioma griego en el cual se escribieron. ¿Por qué son importantes estudiar estas palabras? Bueno, porque los traductores de la Biblia tienen muchos problemas a veces para poder traducir las palabras que escribieron los autores de la Biblia.
Hay palabras que son muy difíciles de encontrar un significado, son más profundas de lo que nosotros pensamos. Entonces en esta escuela sabática se van a abordar esas palabras que seguramente si eres predicador te va a servir y si no lo eres también para entender mejor estas palabras que Pablo utiliza en la carta de Primera de Corintios capítulo 13. Y el último tema o idea principal es la permanencia del amor. Bueno, sin más, mis queridos hermanos, nos vamos al día domingo. El día domingo tiene como título la esencialidad del amor. Leemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Se nos pide que leamos todo el capítulo 13, pero vamos a leer estos pasajes que son, digamos, el tema central de este día y el tema central que vamos a estudiar en la semana, porque estas palabras que vamos a leer las vamos a estudiar en una forma individual y vamos a ver su significado profundo. Aquí nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. En este día, el énfasis es que el amor que describen estos pasajes es un amor que no es, como dice aquí, el de las películas, no tiene que ver con un amor erótico o sexual, no tiene que ver simplemente con un amor entre hermanos filial, sino que es un tipo de amor que solamente puede provenir de Dios. Aquí dice el tipo de amor del que Pablo habla no se expresa en frases como me encantan las frutillas, aprecio a mis amigos o incluso quiero a mi cónyuge y a mis hijos. Tampoco se refiere al tipo de presunto amor que se ven en las películas, como ya mencionamos, y no es amor erótico o romántico, aunque este pasaje se halla, dice, a veces habitualmente o se cita en sermones que tienen que ver para la boda. El amor al que Pablo se refiere no puede reducirse al afecto, la caridad, la virtud o la benevolencia. Sin embargo, todos ellos lo representan en mayor o menor medida. Este amor es una gracia especial que nos concede el Espíritu Santo. Como estudiaremos en una forma más profunda, este amor solamente puede provenir de Dios. Si no estamos en Cristo, nosotros no vamos a entender la profundidad de las palabras que Pablo utiliza para decirnos a nosotros qué es el amor en forma positiva y qué no es lo que debemos hacer cuando no amamos en una forma negativa. Así que sin más, nos vamos al día lunes a estudiar cada una de estas palabras que solamente Dios puede implantar en nuestro corazón cuando nosotros llegamos a tener una relación con Cristo Jesús. El día lunes tiene como título Lo que el amor hace. Ahora, la autora de esta lección va a separar lo que el amor hace y lo que no debe hacer el amor. Va a ponerlos juntos para que podamos estudiarlos. Muy bien, vamos a analizar palabra por palabra
quiero decirles que aquí hay 4 palabras que usa el apóstol San Pablo que son términos militares. Van acompañadas de una palabra panta. Esta palabra significa todo, ¿verdad? Panta estegei, panta pistewei, panta el pixeis, panta hipomenei. Es como si el apóstol quisiera que nosotros nos podamos grabar en nuestra mente estas palabras. Porque es importante saber que son militares. Después las vamos a unir y vamos a dar un resumen de qué es lo que yo creo que el apóstol San Pablo quería que la iglesia de Corinto aprendiera y qué quiere él que nosotros aprendamos hoy, nosotros que estamos viviendo cerca de la venida del Señor Jesús. Vamos con nuestra primera palabra. La primera palabra es el amor es sufrido. Macrotumei. Esta es una palabra compuesta de 2 términos. Macro, que significa algo muy largo o muy grande, y la palabra tumos, que significa temperamento o ira. Literalmente significa tener un temperamento largo o tardar mucho tiempo en enojarse. Describe la paciencia hacia las personas difíciles, no hacia las circunstancias. Es la capacidad de soportar las ofensas, injurias y provocaciones de otros sin tomar represalias ni guardar rencor. Esta palabra es muy interesante porque también se traduce en el Nuevo Testamento como paciencia. Hombres que han pasado por pruebas pequeñas y que han llegado a alcanzar a través de esas pruebas una paciencia muy grande, como por ejemplo se aplica a Abraham, ¿verdad? Un hombre que salió de Ur de los Caldeos, que pasó por pruebas, que tuvo que esperar más de 35 años para que le llegara el hijo de la promesa y que después pudo ser el padre de la fe porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque llegó a creer que Dios era capaz de levantarlo aún de los muertos. Esta palabra es muy interesante. Como ya dije, se traduce también como paciencia. Nos vamos a la segunda palabra. La segunda palabra es el amor es benigno. Es la palabra geresteuetai. Esta palabra, su significado profundo, proviene de una raíz que significa útil o servicial. No es solo tener buenos sentimientos hacia alguien. Significa mostrar bondad en acción, ser útil a los demás y buscar formas prácticas de hacerles el bien. Mientras que macrotumei, la paciencia, aguanta el mal de otros, la benignidad, geresteuetai, les devuelve el bien. Esta palabra aparece en los Salmos y Pablo quería enseñarnos que nuestro amor debe asemejarse al amor de Dios. Vamos con la tercera palabra. La tercera palabra es jairo. Significa alegrarse. Esta palabra significa que la actitud experimenta alegría junto a otra persona. Nos alegramos. El Señor Jesús dice que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Cuando un alma es salvada. Aquella mujer que encontró la moneda perdida reunió a sus vecinos y se gozaron juntos por la moneda que había encontrado. Es esa actitud de alegrarnos por las cosas que les pasan a los demás. Una alegría sincera. La cuarta palabra es todo lo sufre. Es la palabra estegei. El significado profundo de esta palabra proviene de estegé, que significa techo o cubierta. Un techo protege una casa de las tormentas, el granizo y el viento duro. Decir que el amor
panta, gay, significa que el amor actúa como un escudo protector sobre los defectos y la falta de los demás. No expone los errores del prójimo para avergonzarlo en público, sino que los cubre con misericordia. No es complicidad con el pecado, es protección de la dignidad humana. Por eso, mis queridos hermanos, estas palabras, estos verbos que usa Pablo, que nosotros debemos de vivir, son cosas que solamente Dios puede implantarnos. Cómo nos gusta burlarnos a veces de los defectos de los demás, sino esta palabra que estamos estudiando nos dice que valoramos la dignidad humana y en muchos casos mejor nos quedamos callados. Pero el ser humano naturalmente le gusta burlarse de los demás. La próxima palabra es la palabra todo lo cree, pistewei. Esta palabra, el significado profundo es el siguiente. No significa que el cristiano deba ser ingenuo, tonto o dejarse engañar por cualquiera. Significa que el amor se niega a guardar sospechas permanentes. El amor prefiere dar el beneficio de la duda y creer lo mejor de las personas en lugar de asumir siempre lo peor, aunque alguien haya fallado. El amor sigue siendo en su capacidad de cambiar, restaurarse y mejorar por la gracia de Dios. Esperamos que algo pueda suceder en esas personas. Creemos que Dios tiene poder para transformar. Nunca nos desanimamos y siempre seguiremos orando, porque mis queridos hermanos, creemos que Dios tiene poder para realizar la obra. Su palabra nunca viene vacía. La otra palabra es todo lo espera. El significado profundo de esta palabra es una esperanza. No es una esperanza nada más, un simple deseo. Ojalá llegara a pasar, ojalá se convirtiera, ojalá se salvare, ojalá cambiara. No, sino una certeza basada en el carácter de Dios. Cuando las circunstancias con una persona son tan difíciles que ya no queda base humana para creer, pistewei. El amor se niega a rendirse y pasa a esperar. El pixei es el amor que mira al peor pecador y espera ver la obra del Espíritu Santo transformándolo. Es un optimismo santo que mira hacia el futuro. Mi querido hermano, qué bonito es tener este carácter, esta actitud en nosotros. ¿Cuántas veces nos damos por vencidos? ¿Cuántas veces decimos esta expresión, la salvación es individual, pero la decimos despectivamente como diciendo, yo me salvo y ahí, si él puede, que se salve? Mis queridos hermanos, esta palabra nos indica a nosotros que siempre oraremos por alguien, por un familiar, por un hijo, por la esposa, por el amigo, y siempre esperaremos que Dios tiene poder y que de alguna forma Dios lo va a guiar al arrepentimiento. Morimos orando, esperando el cambio para que esa persona sea salvo. Y el último o la última palabra es la palabra todo lo soporta. Hipomenei. Esta palabra también se traduce en el Nuevo Testamento como paciencia. Son como pequeñas pruebas que nos llega, que Dios permite para que podamos llegar a tener una fe macrotumei, una experiencia larga, poderosa, una fe grande en Cristo Jesús. Ahora, el significado profundo de hipomenei, este es un termo muy fuerte militar. Es una palabra compuesta por hipo, que es debajo, y meno, permanecer, quedarse. Es algo que presiona, pero que el cristiano puede aguantar. Aquí se nos dice que describe la actitud de un soldado que mantiene su posición en la línea de batalla a pesar de un ataque feroz, o a alguien que lleva un peso enorme sobre la espalda, pero se niega a doblar las rodillas.
por supuesto, ante el mal, ante las pruebas, porque si hay algo que debemos hacer es doblar las rodillas ante el Señor. El amor no es pasivo, tiene la fuerza activa para aguantar persecuciones, sufrimientos y dificultades extremas sin quejarse ni rendirse. Si nosotros unimos, para ir resumiendo estas palabras, si unimos estas cuatro, estos cuatro verbos, vamos a encontrar que Pablo dibuja el amor cristiano como una fuerza invencible. El amor protege el presente del otro, gay. El amor confía en el potencial del otro, pistewei. El amor mantiene la esperanza en el futuro del otro, el pilsei. El amor resiste con fortaleza ante cualquier ataque externo, hipomenei. Y aquí en esta lección se nos manda a que comparemos Primera de Corintios capítulo 13 del 4 al 7, las palabras que estamos estudiando, con Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted es estudioso, si busca un interlinear y quiere corroborar las palabras que estamos estudiando, se va a dar cuenta, mis queridos hermanos, que en Gálatas 5, 22 y 23, Pablo utiliza las mismas palabras. Así que este mensaje era para la iglesia de Corinto, una iglesia dividida, una iglesia que le daba importancia a algunos dones y a otros no. Y entonces Pablo, en una forma positiva, le dice a la iglesia de Corinto que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor se alegra, que todo lo sufre, que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Por supuesto, para los tiempos del apóstol San Pablo y cómo veían los filósofos el amor, esto era algo irracional. Sin embargo, Pablo dice que si nosotros aceptamos a Cristo, si entendemos lo que estudiaremos el último día de la lección, tú y yo podemos tener este amor. Muy bien, nos vamos ahora para el día martes. El día martes tiene como título ahora lo que el amor no hace. Y vamos a analizar ahora en una forma negativa lo que el amor no debería de hacer. Así que, bueno, vamos al análisis de estas palabras. Muy bien, vamos a estudiar las palabras del amor en su forma negativa. El amor, la primera palabra es no envidia. El término griego es celó. Recordemos que el apóstol San Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia de Corintio. En esta iglesia hacían diferencia entre un don y el otro. Apreciaban algunos más que otros. Por ejemplo, el don de hablar en lengua. Esto llevó a la iglesia a tener divisiones. La lección nos dice que en una forma positiva nosotros debemos desear los dones espirituales, pero el problema está en envidiar a las personas que tienen dones que tal vez nosotros no tenemos, porque esto trae división, problemas. Si hacemos esto, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacía la iglesia de Corinto. Estudiamos la semana pasada que puede ser que alguien tenga muchos dones que parecieran que son muy importantes. Sin embargo, aunque yo tenga un don pequeño y lo uso para gloria de Dios, Dios realmente se alegra y nos puede agregar más dones. El problema está en envidiar. La siguiente palabra es la palabra jactancioso, perpereueatai. El amor no es jactancioso. ¿Cuál es el significado profundo de esta palabra? Evoca la idea de un charlatán o un fanfarrón. Describe a alguien que hace un despliegue
ostentoso de sus propios logros, virtudes o dones espirituales, pero para impresionar a los demás. El amor verdadero no necesita llamar la atención sobre sí mismo ni busca aplausos. Hoy vivimos en los medios, ¿verdad?, de comunicación, las plataformas, Facebook y muchas más. Y vivimos en la época de las fotos en las iglesias. Hacemos algo y queremos fotos. Ahora, yo no estoy en contra de la foto, pero cuando esas fotos, mis queridos hermanos, son para glorificarnos a nosotros, hay veces ni se menciona al Señor Jesús. Nosotros debemos hacer las cosas, como dijo el Señor, lo más silencioso que podamos y darle la gloria a Dios. Pero a veces pareciera que queremos que nos vean a nosotros. Todo lo publicamos. Muy pocas veces agradecemos al Señor, pero estamos aprendiendo y queremos poner en práctica lo que esta lección nos enseña, estas palabras. Así que ojalá nosotros no seamos fanfarrones y despleguemos esos talentos que Dios nos ha dado para llamar la atención a nosotros mismos. Nos vamos a la tercera palabra, el tercer verbo. El amor no se envanece. Fusioutai. ¿Cuál es el significado profundo de esta palabra? Significa inflarse o soplar como un fuelle. Es la raíz de donde viene la idea de una mente inflada de orgullo. Pablo la usa mucho en esta carta porque los corintios estaban inflados debido a sus dones espirituales. El amor no tiene el ego inflado, mantiene una perspectiva humilde y realista de sí mismo. Estudiamos la semana pasada que los dones que tenemos nosotros son un regalo de Dios. ¿Para qué son? Para edificación de la iglesia y para atraer almas a los pies del Señor. Nos vamos a la cuarta palabra. La cuarta palabra es la palabra asgemonei. El amor no hace nada indebido. ¿Cuál es el significado profundo? Se refiere a actuar de manera inapropiada, indecorosa, descortés. El amor respeta las normas de la cortesía, el decoro y el orden. No es rudo ni áspero, ni vulgar en el trato con los demás. Pero en la iglesia de Corintio estaba sucediendo esto, como veremos más adelante en el estudio de la carta a los Corintios. Despreciaban a los pobres, querían más a los intelectuales. Por lo tanto, dice aquí, entonces, que los corintios hacían cosas indebidas. Nos vamos a la quinta palabra o el quinto verbo. El quinto verbo es: el amor no busca lo suyo. Setei ta e autes. ¿Cuál es el significado profundo de esta palabra? Significa literalmente no insiste en sus propios derechos o no busca su propio interés, su propio bien. Es la antítesis del egoísmo. El amor está dispuesto a renunciar a sus preferencias personales, comodidades o privilegios por el bien espiritual y emocional de la comunidad o del prójimo. El apóstol San Pablo, estudiamos la semana pasada, era un ejemplo vivo de esto. Renunció a su derecho como apóstol de recibir un salario de las ofrendas para dedicarse a la predicación. Él trabajaba haciendo tiendas y no solo trabajaba para sustentar, mi querido hermano, su ministerio, sino que ayudaba a otros para que pudieran también ayudar en la predicación del evangelio. Y nos vamos a una de las palabras que más me gustó analizar. Es la palabra parosunetai. Escuche bien lo que esta palabra significa. El amor no se irrita. El verbo paroxino se compone de dos elementos griegos. Para es una preposición que significa junto a
o al lado de. Oxino es un verbo que viene de oxis, que significa agudo, punzante o afilado, como una espada o una punta. Literalmente, la raíz de la palabra significa aguzar, estimular o provocar dando pinchazos. De este término griego, de hecho, heredamos la palabra médica y psicológica paroxismo, un acceso repentino y violento de un ataque de dolor o emoción. El significado en el contexto de 1 Corintios 13:5, cuando Pablo escribe que el amor de Dios es ágape, no se paroxinetai, no se irrita ni se exaspera. Está describiendo la capacidad de mantener el dominio propio ante las provocaciones del entorno. No se deja llevar por una agitación interna violenta ni explota en cólera cuando lo pinchan o lo ofenden. Mi querido hermano, esto es algo difícil, ¿verdad? Está en una voz pasiva en el griego original. Al estar en voz pasiva en griego, paroxinetai, indica que la provocación o el estímulo viene de afuera, la gente, las circunstancias difíciles o las torpezas de los demás. Sin embargo, el no, que es u en griego inicial, determina que el amor no se niega a reaccionar de forma airada o dejar que la irritación externa lo domine. O sea, tiene la capacidad de soportar. Es muy difícil porque el verbo dice que lo pinchan y cuando uno lo pinchan, pues a uno le duele, ¿verdad? Sin embargo, Dios da la capacidad de que a pesar de cualquier problema, la persona que está en Cristo pueda mantener la calma. Nos vamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra o el verbo es: el amor no guarda rencor. Logizomai. ¿Cuál es el significado profundo? Profundo, esta es una palabra contable, de contabilidad. Significa llevar un registro numérico o un libro contable. Me perdonan las hermanas, ¿no? Las hermanas, las esposas, llevan un registro en la mente de todo lo malo que hace el esposo o pasa a su alrededor. Sin embargo, este término dice que en Cristo no debemos llevar ese registro, apuntarlo en el cuaderno mental, un cuaderno de verdad, porque estamos hablando de un término contable. Pablo dice que el amor no lleva un registro escrito de los agravios, ni anota en un cuaderno las veces que lo han ofendido para cobrarlas después, para desquitárselas. El amor perdona y borra la cuenta. Algunos psicólogos dicen que las mujeres no pueden borrar lo que se le hace. Bueno, aquí dice que en Cristo Jesús se puede llegar a perdonar las ofensas que los hermanos nos hacen. Y Dios, como veremos, mis queridos hermanos, más adelante al finalizar, realmente borra nuestros pecados. Y esto que estamos estudiando aquí, que Pablo le escriba a la iglesia de Corintios, no solamente era por escribirlo, sino para que los corintios pudieran ponerlo en práctica. Y la última palabra que tenemos en este análisis es: el amor no se alegra de la injusticia o la maldad. Jairei es el verbo. Jairei epi te adiquía. ¿Cuál es el significado profundo? El amor no solo guarda rencor por las acciones de los demás, sino que tampoco se deleita en ellas. Cuando amamos verdaderamente a los demás, no nos regocijamos por sus errores, sino que procuramos ayudarlos, mis queridos hermanos. ¿Cómo podemos hacer para poner en práctica estos no negativos del amor? Yo solamente creo que lo podemos hacer en Cristo Jesús. Que Dios pueda ayudarnos para que nosotros realmente podamos hacer o vivir este no que es negativo en el amor. Muy bien, vámonos entonces al día
miércoles. El día miércoles tiene como título un retrato de Jesús. Jesús es el cumplimiento de todas esas palabras que utilizó el apóstol San Pablo. A mí no me queda la menor duda. Aquí dice a leer Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, podemos sentirnos frustrados de que en mayor o menor medida no logramos mostrar todas esas características del amor. No logramos nosotros hacerlo, pero siempre la culpa es nuestra. Si nos entregamos a Dios, dice la Biblia que iremos reflejando poco a poco el carácter del Señor. Dice, es probable, yo estoy casi seguro que Pablo tuviera en mente a la persona de Jesús. No me cabe la menor duda cuando escribió ese capítulo. De hecho, solo Cristo dice aquí, revela perfectamente todos estos rasgos distintivos del amor. Vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 21. Habían muchos pasajes, pero creo que este es suficiente para que nosotros podamos estudiar y analizar que todos estos verbos son un retrato de nuestro Señor Jesús. Dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cristo era paciente. Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera, dice Cristo Jesús, mostrar su paciencia infinita, dice el apóstol San Pablo. Dios fue misericordioso con él y con nosotros. Jesús es bondadoso, por supuesto que sí. El Señor dice que pasaba por aldeas y no había nadie que no fuera sanado. Jesús se regocijaba en la verdad. Él es el amén, el verdadero. Jesús soportaba todas las cosas estando en la cruz del Calvario, viendo a su pueblo gozándose, pidiendo su muerte, burlándose de él, desnudo en esa cruz, clamó, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús lo cree todo. Jesús siempre tiene esperanza de que sus hijos van a volver a él. Dice que él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si repitiéramos todos estos verbos uno por uno, Cristo cumplió cada uno de ellos. Él es nuestro Dios. El texto dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Adán se escondió y Dios fue a buscarlo. Cristo fue por él y todavía sigue buscando al pecador. A mí me buscó. ¿Y a ti? Que Dios nos ayude para que podamos ver, contemplar el retrato del Señor Jesús en esta lección de la escuela sabática y que podamos ver cómo Pablo en una forma magistral se enfoca, trata de presentar este retrato para que los corintios que estaban descarriados pudieran entender cuánto los ama el Señor, cuánto nos ama a nosotros. Muy bien, nos vamos ahora al día jueves. El día jueves tiene como título Fe, Esperanza y Amor.
Leemos en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mis queridos hermanos, Cristo viene pronto. Y todas esas profecías que son muy interesantes, y yo anhelo que se cumplan, que se acaben. Pero en el cielo no predicaremos de profecía. Allá la lección nos dice que hay tres cosas que, mis queridos hermanos, van a permanecer. Y esas son la fe, la esperanza y el amor. La autora dice, muy pronto veremos a nuestro Señor cara a cara. Hasta que ese día llegue, nuestras vidas deben estar definidas por estas tres virtudes: fe, esperanza y amor. Esta triada es representativa de la plenitud de la vida cristiana por medio del Espíritu. Por esta razón, dice aquí, mis queridos hermanos, es mencionada a menudo entre los cristianos. Sin embargo, el amor es la mayor de todas, ya que es la única virtud utilizada para describir la misma naturaleza de Dios. Y aquí nos dice, mis queridos amigos, hermanos, que del mismo modo cuando Cristo regrese, la fe dará paso a la percepción visual de lo ahora invisible. Y lo que hemos esperado durante tanto tiempo se hará realidad. Y sobre todo el amor perdurará entonces como emblema del carácter de nuestro Dios Trino. Sin embargo, en cierto sentido, la fe y la esperanza también durarán para siempre. La fe como experiencia de la salvación y la esperanza como deseo y expectativa de nuevos deleites y conocimientos en la nueva tierra marcarán para siempre la experiencia de los redimidos, pero el amor de Dios prevalecerá para siempre. Mis queridos hermanos, aquí la lección nos dice que si nosotros le quitamos el no a las 8 características, a los verbos que estudiamos negativas del amor, obtenemos entonces una descripción bastante clara de la conducta de los corintios dentro de su círculo eclesiástico. Es decir, eran envidiosos, jactanciosos, arrogantes, groseros, egoístas, irascibles y atentos a los errores ajenos. Mis queridos hermanos, hay una pregunta aquí en la lección del viernes que a mí me parece que es muy importante que nosotros podamos responder. Esta pregunta dice, ¿qué características del amor necesitas practicar más en tu vida diaria? ¿Cuáles son más necesarias en tu iglesia local? ¿Cómo somos nosotros? Al estudiar estas palabras, estoy en Cristo Jesús. ¿Qué será lo que nos hace falta? ¿Qué me hace falta a mí? Realmente no debemos pasar esta lección sin responder esta pregunta en oración, en silencio, en un lugar privado, para orar entonces y pedirle al Señor que ponga en nuestro corazón o quite si hay envidia, si mis queridos hermanos somos jactanciosos, si somos arrogantes, groseros, egoístas, nos llenamos de rabia rápidamente y estamos atentos a los errores ajenos. Pareciera que estamos describiendo
algunas personas en algunas iglesias, ¿verdad? Pero esto no es viendo a los demás, es aplicándonos a nosotros mismos, porque es muy fácil como los corintios ver los errores de los demás y los míos y los tuyos. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que nosotros realmente podamos poner en práctica, pedirle a Dios que nos ayude para que podamos prepararnos para ir en el cielo. Estos verbos nunca más se utilizarán en forma negativa en la patria celestial. Allá usaremos los primeros 8 verbos. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos pedir a Dios que nos ayude a cambiar nuestro corazón. Me gustaría terminar esta cartilla o este repaso de la lección de la escuela sabática leyendo una cita que estaba el viernes en el libro Los Hechos de los Apóstoles, la página 237. Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Aunque posea gran fe y tenga poder aún para realizar milagros, sin amor su fe será inútil. Podrá desplegar gran liberalidad, pero si el motivo es otro que el amor genuino, aunque de todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no le merece el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero si no actúa por amor, será considerado por Dios como engañado, entusiasta o ambicioso, hipócrita. Qué cita tan dura. Podemos estar haciendo cosas sin amar al prójimo. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Cuando hacemos algo, como dijo el Señor Jesús, y tratamos de guardar silencio. No sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Que Dios nos ayude, a menos que lo que hacemos sea para animar a otros y entonces queramos compartirlo. Hay cosas, mis queridos hermanos, que debemos guardar en silencio. Que Dios nos ayude para que realmente podamos poner en práctica lo que hemos estudiado en esta semana. Que esta lección sea de bendición. Compártela con otros que necesitan oír este tema. Mándame tu comentario, mándame un like para ver si este canal despega y podemos hacer que otras personas lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.